nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres santo y puro, y que tú eres nuestro Señor y Hacedor. Te agradecemos porque nos sostienes, porque nos bendices, porque nos fomentas hacia la verdad y la fidelidad de tu Hijo Jesucristo. Gracias por amarnos y sostenernos día tras día. En el nombre de Jesús te agradecemos. Permítanos adorarte y bendecirte y ayúdanos también para escuchar tu palabra. Y no solo ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de la palabra. Te agradecemos, amado pastor. Lleva altivo todo pensamiento altivo a la cautividad de Cristo y ayúdanos a someternos a la verdad de tu Hijo Jesús. Gracias, amado Padre, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Ok, muy bien, entonces, como ya mencionamos, tenemos el tema de hoy que es monotonía espiritual. El concepto tal vez de monotonía ya muchos lo conocen, pero vamos a ver la definición de lo que habla monotonía. Dice de la siguiente manera, punto uno, esto es la Real Academia Española. Hemos estado usando actualmente la Real Academia Española ya que el diccionario Oxford, que lo mostraba Google, ahora ya no lo muestra, ahora muestra la Real Academia Española. Por eso el pequeño cambio que pueden ver, aunque me gustaba más el diccionario Oxford, pero bueno. Vamos a ver si lo logramos encontrar. Pero a lo que vamos aquí es lo siguiente. Punto uno, uniformidad o igualdad de tono en quien habla, en la voz, en la música, etc. Dos, falta de variedad en cualquier cosa. Y esta es una definición de una página que dice de la siguiente manera con respecto a monotonía. En la esfera de la vida personal, la monotonía está relacionada a la regularidad, la rutina, el aburrimiento y el tedio. En una vida monótona, todos los días transcurren de manera similar con las mismas obligaciones, idénticos horarios, etc. Y ponen ejemplos como me gustaría hacer algo para cambiar la monotonía de mi vida o me levanto, voy al trabajo y después a la facultad. Cuando llego a mi casa me voy a dormir. Ya estoy harto de esta monotonía. Entonces nos damos cuenta de que por los conceptos la monotonía habla de alguien que repite algo constantemente y que prácticamente siempre lo hace hasta llegar a hartarlo o aburrirlo. Eso lo podemos ver en diferentes casos, aunque aquí habla de la rutina diaria, que a veces alguien tiene una rutina que siempre está cumpliendo eso y prácticamente ya llegó a aburrir. Y a veces no, el aburrimiento no llega en semanas o meses, sino que el aburrimiento o el tedio o la desesperación puede llegar hasta años de que se le manifiesta a alguna persona este tedio o este aburrimiento o esa desesperación porque siempre está teniendo la misma rutina. Eso, vuelvo a repetir, no solo se da en el caso de una rutina, una vida diaria, sino a veces las personas también pueden tener el caso de la comida, que eso pasa normalmente, pues, que si uno come todos los días lo mismo, uno se tiende a aburrir de la comida, es decir, por ser monótono, que yo como siempre lo mismo, inclusive si a alguien le gusta, por ejemplo, la pizza o el pollo o algún otro tipo de comida, eso, por muy rico que al momento sea, lo va a terminar aburriendo, se va a terminar volviendo monótono y esa monotonía lo lleva a aburrirse o quedar un tedio. Yo, por ejemplo, también, pues las personas que a veces tal vez no tienen algo económico y pues a veces comen siempre lo mismo, a veces por decirlo así, frijoles todos los días. Ellos prácticamente están hastiados y a veces pueden agarrar 1 o 2 días para cambiar de comida y ya no comen frijoles, sino que comen huevos tal vez un día para romper la monotonía y luego regresar al cambio. Más o menos así en mi familia, cuando éramos, yo casi no me recuerdo, pero mi papá me contaba, me había hablado, ¿verdad? Que a veces agarraban de lunes a jueves frijoles, de ahí creo que cambiaban a huevos y sábado y domingo compraban alguna otra cosa y luego el lunes a la rutina a través de los frijoles. Entonces hay una monotonía, hay algo que siempre se está repitiendo y por lo tanto genera un tedio y que inclusive eso puede llegar a afectar hasta en ciertos aspectos ya avanzada. Por ejemplo, en mi caso, creo que mi papá no muy le gustan los coditos porque de niño pues creo que eso es lo que más abundaba y eso es lo que le daban y pues ahora casi no come coditos por esa razón. Entonces ya esa rutina lo llevó a hostigar y ya no quiere
saber nada de ese tipo de comida. De igual manera también pasa con la música o con las películas. Las personas pues prácticamente a veces se aburren, inclusive por eso, si no estoy mal, Netflix comenzó a cambiar su sistema de las películas porque ya habían conocido como que la fórmula de cual la gente le gusta, ciertos patrones, y lo estaban repitiendo. Entonces la gente ya se aburrió, se hostigó de esa misma forma o esa misma fórmula. Y por lo tanto, creo que después Netflix comenzó a cambiar ya la forma en que estaban elaborando sus películas. De igual manera la música, la gente a veces se aburre siempre a veces de la misma música y quiere cambiar. Entonces vemos que la monotonía en general es algo que ya conocemos, que se da en ambos ámbitos, pero también es algo que se manifiesta y se da en lo espiritual de diferentes maneras. Y es un arma que el enemigo también usa para que la persona deje de buscar a Dios o meterlo en un ciclo, por así mencionarlo, espiritual, y es lo que nosotros conocemos como religión. Y vemos las religiones en general. Hay ciertas religiones que ya tienen un proceso siempre establecido diario, o sea, semanal, y en esa semana se cumplen ciertos aspectos y se repite y nunca hay un cambio, no hay algo que varíe o no hay manifestaciones de Dios, por lo cual se mantiene siempre en lo mismo, porque es un sistema humano, porque recordemos que el concepto de religión en muchos casos es buscar el hombre reconciliarse con Dios. Ese es uno de los conceptos de religión. El concepto de Dios realmente, o el Evangelio, es que Dios se quiso reconciliar con los hombres y no necesariamente el hombre con Dios. Entonces, cuando el hombre se quiere reconciliar con Dios, entra en el sentido de la religión o de hacer o reconciliarse con Dios por sus obras y no por el hecho de la pura gracia, es decir, de que Jesucristo hizo la expiación para salvación. Entonces, la religión es lo que el enemigo ha provocado en las religiones y que ha manifestado es de que las religiones tomen una monotonía, que tomen una rutina constante. Por eso mucha gente cuando entra en una religión a veces se aburre, ya no le gusta. Puede ser que por un momento le guste, por así llamarlo, pero al tiempo la persona deja de asistir a la iglesia porque ya no le gustó, ya se volvió para él monótono, siempre pasa lo mismo. Inclusive en algunos casos dice la gente siempre los mismos coros, siempre las mismas prédicas, siempre lo mismo de lo mismo. ¿Pero es por qué? Porque el enemigo usó esta monotonía para que la persona se apartara del camino del Señor. De igual manera, pues la persona en su intimidad puede considerar y basado en lo que aparentemente aprendió, ya sea que oración o lectura o algunas otras cosas que ha aprendido en el Evangelio, la puede tomar y puede volver ese sistema monótono. Es decir, puede volver ese sistema repetitivo, inclusive aburrirse. Y es una de las cosas a las cuales Jesús llama a que nosotros salgamos de esa monotonía. Inclusive lo menciona aquí en Mateo 6:7, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces vemos aquí que habla acerca de las vanas repeticiones, es decir, que él está entrando en una monotonía. Cada vez que va a orar repite lo mismo. Y yo en su momento lo hice cuando yo inclusive comencé en el Evangelio, o inclusive antes del Evangelio, que a mí me habían enseñado a orar, por así decirlo, y mis oraciones siempre eran las mismas, eran muy monótonas. Siempre era, Padre, te pido por mi papá, por mi mamá, por mi abuelo, por mi abuela, por mi tío, y daba los nombres, ¿sí? Entonces todas mis oraciones diarias eran lo mismo, eran bien monótonas, eran bien repetitivas. Perdón. Entonces, inclusive en ámbitos de religiones, también las personas se les enseña a repetir, por eso vemos lo que es el rosario, o algunas personas con el Padre Nuestro, es decir, agarran el rosario y comienzan a repetir unas oraciones muchas veces, o el rosario que también se ponen a repetir, el Padre Nuestro que lo comienzan a repetir muchas veces, es el enemigo metiéndolos a una monotonía espiritual. Las personas pueden pensar que le genera algo, pero realmente, para ser sincero, ese sistema aburre. Yo he ido, o antes fui a cierta actividad que por alguna razón nos tocó quedar como 10 vueltas a un lugar con el rosario. Yo andaban las horas de que quisiera salir de ahí, porque realmente lo sentí muy tedioso. ¿Pero por qué? Porque son sistemas que las personas han adoptado monótonas, repetitivas,
que lo que hacen nada más es llegar a un tedio, un estogamiento, un aburrimiento a las personas, porque lo han agarrado a un sentido humano sin la necesidad de la dirección del Espíritu Santo. Entonces nosotros en nuestro sistema diario de comunión con Dios, a veces nosotros le echamos la culpa a Dios o le decimos a Dios que no sirve o que no funciona lo que estamos haciendo, pero es porque nosotros nos hemos entregado a la monotonía. Nosotros nos sentamos a orar y pedimos por las mismas cosas, inclusive tal vez en el mismo orden, y hablamos a Dios de la misma manera. Tal vez agarramos la misma Biblia, agarramos los mismos 5 minutos, 10 minutos, hacemos como que leemos, o agarramos como que el devocional del día, algunos, y entran en esa monotonía diaria. Y al final, pues la persona ni siquiera crece, y también la persona a veces pues ya se aburre de la misma rutina que está generando diariamente, pero es porque él se metió a ese sistema o provocó que el enemigo lo metiera en ese sistema de monotonía diaria para que él se adentrara en eso. Y por eso inclusive se ha dado el caso de que por la gente meterse en esas monotonías o esos sistemas religiosos, por querer salir, por así mencionarlo, de esas monotonías o esos sistemas, ya genera lo que son los sistemas, como nosotros ahora lo conocemos, liberales. Ya no, por ejemplo, como no le gustan los himnos o los coritos de siempre, entonces ahora buscan la otra línea, otro aspecto, por querer salirse ya entran en reggaetón, banda o tanta cosa cristiana. O inclusive buscan otros ritmos, que eso pasa en la música, a veces la persona como que dice, bueno, estos ritmos ya me los sé, o esta forma de cantar ya está, y comienzan a hacer mezclas entre indie o reggaetón o alguna otra cosa rara por ahí, y tratan de sacar nuevos ritmos. Y lo hacen para luchar tal vez en contra de la monotonía, para que no siempre sea lo mismo. Pero están haciendo vanos esfuerzos. ¿Por qué? Porque eso procede de la carne, y lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros debemos de alguna manera realmente entender que estamos metidos en monotonías. Inclusive el enemigo nos metió esos ciclos, ya sea en oración, en lectura y en muchas maneras que estamos tomando las cosas siempre de manera monótona, de manera que es muy diferente a lo que es la costumbre o es muy diferente a lo que puede ser una rutina espiritual, porque la rutina espiritual tiene un propósito, tiene una cuestión fija y otros aspectos, igual como las costumbres. Por ejemplo, uno está acostumbrado a dormir, es decir, uno viene y se acuesta a dormir y se levanta, pero es una necesidad, es una costumbre. De igual manera, alguien que viene y almuerza o cena y desayuna, él está teniendo una costumbre, el cuerpo lo necesita, es parte de lo diario. Y no necesariamente uno se aburre de eso. Entonces uno tiene que tener cuidado con estas monotonías diarias que el mismo enemigo lo está provocando. Inclusive alguien puede comenzar a predicar y la persona puede, a la hora de estar predicando, se aburre. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo, siempre habla de los mismos temas, siempre enseña lo mismo, etcétera. Pero es porque lo estamos utilizando en el sistema humano, en el sistema de nuestra propia fuerza, nuestro propio esfuerzo, nuestra propia sabiduría o nuestra propia inteligencia. Pero es porque lo hemos adoptado, lo que hay en el mar del mundo, y lo hemos tratado de aplicar en la iglesia. Y por eso las cosas no están funcionando en términos de que siempre es lo mismo. Y las cosas no cambian, las cosas no varían. Y por esta razón es de que Jesucristo, en Juan 3:8, habla acerca de alguna manera, por así decirlo, cómo romper con la rutina. Y dice aquí la siguiente manera en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su voz, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Otra vez, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí nos hablan cosas muy claves, de que lo que nace del Espíritu o lo que proviene del Espíritu no tiene una monotonía. Y no estamos hablando necesariamente de que los cultos, que por ejemplo en las iglesias que siempre se hace alabanza, adoración y prédica, no estamos hablando de que de repente se mueva eso, o que ya no se, o que solo se predique o solo se cante para romper la rutina, sino que lo que estamos diciendo es de que todo lo que va a venir o nace del Espíritu Santo va a romper con una rutina. Ya a pesar de que uno haga lo mismo aparentemente, no es rutinario, porque el que está a cargo de hacer las cosas es el Espíritu Santo. Él sabe el momento y las manifestaciones necesarias para poder romper con cualquier rutina o con cualquier fluir de tinieblas que pueden envolverlo monótono, rutinario y por lo tanto caer en lo tedioso y que uno ya lo termine rechazando.
Por esa razón el Espíritu Santo, Él conoce específicamente las palabras que va a brindar, las ministraciones del Espíritu que va a otorgar y las diferentes características. Es decir, que el Espíritu Santo, como trata con nosotros personalmente, Él nos va a decir inclusive qué oír o qué no oír en el momento indicado para poder suplir una necesidad, tanto por medio de la palabra, por alabanzas o por algunas otras índoles, para que no entremos en ese tedio, esa rutina, porque la rutina o ese aspecto es puramente humano. Pero lo que es del Espíritu de Dios o lo que nace del Espíritu de Dios no va a entrar o no nos va a pegar en los sistemas rutinarios o en los sistemas religiosos o en ese tedio diario que podemos tener. Si nosotros nos abocamos a orarle a Dios directamente o a pedirle inclusive, o es algo que yo he hecho en mis oraciones, decirle al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, guía mi oración. ¿Para qué? Para que yo no me meta en mi propio tedio, en lo que yo considero siempre hacer lo mismo. O en mi caso, a veces yo soy muy marcado siempre con las mismas cosas. Inclusive yo puedo hacer siempre lo mismo y aparentemente no me aburro hasta que tal vez pasa un año. Pero yo, por lo que he aprendido, es que le he pedido mucho al Espíritu Santo, cuando voy a orar, decirle al Espíritu Santo, dime o explícame o guíame en saber qué orar y cómo orar, para yo no entrar en mi religión o en mi sistema, y por lo tanto yo me termino aburriendo de lo que es la oración, me termino aburriendo de lo que es la lectura. De igual manera, cuando uno va a orar, pedirle al Espíritu Santo, Señor, dime qué debería de leer, para que uno vaya con respecto a la administración precisa, es decir, el Espíritu Santo, al saber cómo somos, nuestra estatura, nuestra forma de vida, etcétera, Él nos va a dar lo necesario y lo indicado para continuar. Inclusive por eso hay muchas personas que han entrado en una monotonía de que tal vez solo doctrina básica escuchen y doctrina básica. Entonces ellos se aburren porque solo están en doctrina básica cuando ya está bien. Pues por un momento pueden estar en doctrina básica, pero ya necesitan algo más maduro. Entonces el Espíritu Santo va a ministrarles a él, porque eso pasa también en las congregaciones. A veces en las congregaciones, como yo lo he mencionado, hay mucha gente y a veces hasta 100 o 20 o miles de personas. Y puede ser que una persona ya se sabe bien la doctrina básica, pero hay mucha gente que no, entonces solo están dando doctrina básica y doctrina básica y doctrina básica. Temas tal vez a la medida que es la congregación, y la persona ya bueno, esto ya me lo sé, se vuelve hasta repetitivo. Entonces el Espíritu Santo va a indicar a la persona que realmente debería estar estudiando o aprendiendo para no caer en el tedio de siempre estar en doctrina básica, por así llamarlo, y avanzar a lo que corresponde una doctrina más madura o un tipo de alimentación más a la medida de la persona. Por eso tenemos que estar bien pegados a la comunión del Espíritu Santo para no caer en los tedios, inclusive con la alabanza o la adoración, porque tal vez a diferencia de lo que corresponde, o por lo menos a mí me ha pasado, el mundo tiene una gran cantidad de temas musicales de diferentes tipos. Pero a veces en lo espiritual no pasa así. Y en el espiritual hay muchas, a veces hasta podemos encontrar poquitas alabanzas, por así decirlo. Aunque alguien dirá, es que hay un montón, sí, pero a veces no todas son dirigidas por el Espíritu Santo. Entonces, una de las cosas que Dios ha traído para que nosotros podamos fluir o podamos no caer en el tedio de la alabanza o la adoración aparentemente por las alabanzas o cánticos que no están en el Espíritu, es de que nosotros, el Espíritu Santo nos ha dado el cántico nuevo, y no solo con eso nos está dando el fluir o la presencia específica para el tiempo, sino que nos está dando una forma de expresarnos a Dios Padre que no entra en un tedio porque es espontáneo, entra directamente desde el corazón hasta expresarlo por los labios y la palabra, y eso hace que en cualquier tiempo y cualquier momento rompamos con todo tedio, con todo, o como aquello que ya estoy cansado de estar escuchando como 20 veces la misma canción o el mismo grupo de canciones, y uno a veces utiliza eso para cantarle a Dios. Pero en este caso uno puede hacer a un lado las alabanzas, por así mencionarlo, y uno expresarse realmente a Dios en un cántico nuevo, y eso rompe con cualquier rutina porque procede y nace del Espíritu. Por eso que inclusive los ritmos pasan de moda, el rock, el reggaetón, bachata, trap o algunos otros ritmos que vendrán en el futuro, y algunos otros ritmos pasados como el rock and roll y algunas otras situaciones pasaron. ¿Por qué? Porque la gente ya lo sintió tedioso, ya el ritmo ya es tedio para ellos, ya es aburrido para ellos. Ellos querían experimentar cosas nuevas. ¿Por qué? Porque no han nacido del Espíritu.
Pero vemos que lo que es nacido del Espíritu, hay canciones que son de hace, qué sé yo, 50 años, y uno las sigue, por lo menos en mi caso pasa, son del Espíritu y las sigo escuchando, porque proceden y nacen del Espíritu, ya ni siquiera aburren, aunque pueden ser viejitas, por así decirlo, las canciones. Entonces, el enemigo va a querer meternos en el tedio de la religión, en el tedio de las cosas, para tratar de aburrirnos y someternos a eso. Pero el Espíritu Santo va a buscar que todo lo que hagamos, si lo hacemos en Él, si somos obedientes a Él y seguimos esa dirección del Espíritu Santo, vamos a evitar en toda área, ya sea ministerial, congregacional, en predicaciones, en alabanza, en oraciones, en lectura de la palabra, en cualquier área, nos va a sacar, inclusive en una rutina, porque uno, a pesar de ser creyente, uno tiene una rutina diaria. Uno se levanta, uno se baña, uno se sienta a desayunar, se sienta a trabajar. Y ese ámbito que uno tiene diario, pues también inclusive uno puede caer en una rutina de lo que hace uno diario, inclusive uno va a la iglesia o predicar, uno se puede meter en una rutina, pero si nosotros realmente estamos viviendo, estamos buscando a Dios en la dirección del Espíritu Santo, esa rutina se rompe totalmente. Yo por eso una de las cosas que dejé de hacer a veces en el Evangelio hasta cierto punto es no planificar. Hay cosas que yo ya no planifico porque no sale como espero, en el sentido de que yo tal vez no tengo medido, voy a hacer esto y esto y esto. Y el Espíritu Santo me puede decir, mira, ahorita no vas a hacer esto otro. Y mi plan prácticamente quedó en el aire, ya no funciona, ya no sirve, porque ya lo que tenía planificado no se da. Hay momentos donde sí el Espíritu Santo me puede llevar a planificar y me puede llevar a decir exactamente qué debo hacer en qué tiempo, pero es muy preciso que estemos más atentos a la dirección del Espíritu Santo. Por esa, una de las razones por las cuales yo he hecho, a veces no es tanto pongo una lista de cosas que voy a hacer en el día, sino que a veces tengo los recursos de lo que puedo hacer, porque a veces lo que hace el Espíritu Santo es me dice, mira, en este momento vas a hacer esto, y yo lo termino haciendo, tal vez ni lo tenía planificado ni en la mente y lo termino haciendo. Pero es porque si nosotros estamos muy ligados a estar atentos a la dirección del Espíritu Santo y aprendemos a estar en obediencia, nos van a sacar en cualquier rutina o cualquier área que nosotros nos podamos meter o nos va a buscar el enemigo meter para caer en ese tedio y nosotros terminemos, por así mencionado, rechazando cosas espirituales que son de Dios, pero que nosotros lo implementamos mal y por lo tanto caímos en una rutina y por lo tanto un tedio o un aburrimiento. Otra de las cosas que van relacionadas a lo que corresponde a las monotonías o rutinas es también cuando, no solo en la rutina que uno tiene diaria, sino también en los errores o pecados que uno comete. Cuando uno comete un pecado constantemente o cuando uno no atiende a la voz de Dios, uno termina cayendo en una rutina o una monotonía de pecar en lo mismo y uno se termina aburriendo del mismo pecado que uno está cometiendo. Uno se termina hostigando o hartando, por así mencionarlo, del pecado, o a veces no tanto solo del pecado, sino de los errores, aunque los errores también son pecado, de los errores que uno puede estar cometiendo. Uno falla en algo y sigue fallando en lo mismo y sigue fallando en lo mismo. Y a veces no ni siquiera caer un pecado así de aquellos graves, sino que tal vez uno, por ejemplo, uno tiene un examen y siempre en los mismos, independientemente de qué tipo de examen sea matemática o ciencias sociales, uno siempre sigue cometiendo el mismo error en ese examen. Por ejemplo, algo tan sencillo que pasa en los exámenes, que a veces dice, escriba, ponen nombre y abajo apellido. Y uno dice, pone nombre, uno pone el nombre completo. Y cuando uno mira la otra línea que dice apellido, uno dice, pues ya puse el apellido en la parte de arriba. Eso es de alguna manera una monotonía, porque a mí me ha pasado varias veces. Yo a veces me pongo molesto porque digo, siempre cometo el mismo error. Donde pone nombre, pongo mi nombre completo y donde dice apellido no pongo nada. Pero si nosotros no aprendemos a solucionar los errores, vamos a caer en la monotonía de los mismos errores. Vamos a estar cometiendo, nos van a dar la edad de 40 o 50 o 60 años y nosotros vamos a caer siempre en la monotonía de cometer el mismo error y cometer el mismo error y cometer el mismo error. El problema está que eso a veces no solo nos afecta a nosotros, sino también termina afectando a otras personas. Inclusive eso pasa cuando uno a veces enseña a otras personas o está atento a otras personas.
Y incluso pasa en las familias, o sea, pasa que la mamá o el papá siempre cometen los mismos errores. Y a veces los papás o los esposos o las esposas como que ya se acostumbraron, así como que ya no puedo hacer nada con él porque siempre comete el mismo error. Es como que ya uno se queda así como que, ni modo, pues ya cometió, estoy aburrido de lo mismo, pero no puedo hacer nada porque no lo puedo hacer cambiar de opinión. Y a veces uno en la casa se termina soportando uno con otro porque ya hay una monotonía, un error que no se resuelve y se sabe que no se va a resolver. Y a veces la persona por lo tanto termina, bueno, no podemos hacer nada más, ¿verdad? Y en otros casos puede ser demasiado molesto. A mí me ha pasado que a veces yo trato con personas y a veces los errores hasta a veces parecen demasiado molestos. Algo así como cuando Jesús dijo, ¿hasta cuándo os habré de soportar? Porque ya es tanto el mismo error que están cometiendo que uno se lo repite y se lo repite y se lo repite y no hay modo que la persona cambie y no hay forma que inclusive quisiera cambiarlo. Ni siquiera es porque hay personas que sí quieren cambiarlo y pues buscan la manera de cómo hacerlo, pero hay personas que no quieren, o no sé si es que no quieren. Entonces entra una monotonía. Entonces, lo basado en lo anterior, lo que hablamos de ser guiado por el Espíritu, nacido del Espíritu, para poder nosotros solucionar cualquier problema de monotonía en un error, es decir, uno está pecando en la misma área, uno está cometiendo el mismo error, uno tiene un mismo comportamiento que se lo lleva a uno que, por mi caso personal, lo lleva a uno a hostigarse, a hartarse o decepcionarse, inclusive que uno está cometiendo el mismo error. Lo mejor de todo es pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos diga qué tenemos que hacer. Y el Espíritu Santo claramente nos puede llevar, o puede usar uso de la palabra, puede ser que nos lleve a saber cómo orarle a Dios, puede ser de que nos lleve con alguien, puede ser que el Espíritu Santo haga cualquier cosa. Por eso la idea que la Biblia habla de que tenemos que buscar la comunión con el Espíritu Santo para que toda monotonía, toda repetición y todo hostigamiento que podemos llegar a obtener a causa de repetir siempre lo mismo, nos ayude a salir de todo eso por medio de la obediencia al Espíritu Santo. Es decir, en cualquier ámbito que nosotros tengamos en nuestra vida diaria o en errores, es decir, que estamos haciendo algo bien, pero también en los errores, lo mejor de todo es buscar la obediencia por el Espíritu Santo. Y así saldremos de los errores que tenemos, cualquiera que ellos sean, porque vuelvo a repetir, nos podemos decepcionar o tener algún otro tipo de situación. Y veamos aquí en el libro Romanos, el versículo Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recordando que ya mencionamos en el pasaje de Juan, que habla que lo que es del Espíritu es como el viento, no sabe ni dónde viene, ni para dónde va, ni lo que va a hacer. Inclusive esto lo vemos, por ejemplo, en uno de los casos el profeta Elías, cuando el profeta Elías dice, ve y llamar a Acab, diciéndole que yo estoy aquí, que me anda buscando, y Abdías, si no estoy mal, le dice, pero mira, tú sabes cómo eres, el Espíritu Santo te puede tomar y te puede llevar a algún lado donde yo no sé ni dónde va a ser. Entonces viene Jaque y me va a matar a mí. Entonces el profeta le dice claramente, mira, yo voy a estar aquí, dile que venga a hablar conmigo. Porque él conocía el fluir del Espíritu y conocía cómo era un profeta. Por lo tanto, el fluir profético, es decir, el fluir del Espíritu Santo, va a romper con toda monotonía. Si nosotros estamos en una monotonía, es posiblemente y muy probablemente porque el Espíritu Santo no nos está guiando o no nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo y por lo tanto caemos en los mismos pecados, errores, ciclos, etcétera. Y los que nos estamos hostigando, frustrando, decepcionando somos nosotros, pero porque nosotros no estamos siendo obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y eso conlleva, uno, que el Espíritu Santo nos haya enseñado algo por la palabra, o nos haya dicho que deberíamos orar de una manera, o tal vez nos dijo que no deberíamos estar haciendo algo y lo seguimos haciendo. Por lo tanto, vamos a caer en el mismo error y por lo tanto vamos a tener las mismas decepciones. Y el problema está de que entre más lo hacemos, más repetitivo cometemos el error o alguna otra área, más decepcionados y más defraudados y más de todo nos podemos sentir, inclusive hasta frustrados o airados y a veces pues y terminamos estallando, como a veces coloquialmente decimos, como que la gota que derramó el vaso. Por esa razón nosotros debemos ser sabios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, debemos pedir lo que corresponde al fluir del Espíritu de Dios para que Él nos llene, nos dirija y nos mueva para que podamos corregir los errores
y no caigamos en ese ámbito de ciclos, de repeticiones, porque inclusive Dios cuando nos enseña algo y uno no está repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, es porque nosotros no hemos aprendido. Si no hemos aprendido es porque no hemos obedecido a lo que Él nos está diciendo que debemos de hacer. Por esta razón es importantísimo que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos muestre, por eso es la palabra, que Él nos guiará a toda verdad, para romper con toda monotonía. Y esto, vuelvo a repetir, esto se da en todas las áreas, inclusive en la área ministerial o en las iglesias, que las iglesias terminan repitiendo lo mismo, inclusive a veces las mismas actividades, las mismas personas, mismo de todo, inclusive a veces el mensaje puede ser el mismo, no en el sentido que no se habla de salvación, sino que significa que inclusive hay personas que el mismo mensaje que hablaron el año pasado lo repiten, inclusive literal, ¿verdad? O sea, como que le sacaron una fotocopia del mensaje y lo están repitiendo. Y yo no, sinceramente yo no pensé que eso pasara, pero yo he oído un testimonio donde dicen que ya ¿cómo se llama? Había un predicador que siempre predicaba la misma fecha, ese mismo mensaje, y ya todos sabían lo que iba a decir. Y, y prácticamente, pues, ya las personas sabían literalmente todo el mensaje del predicador porque siempre repetía, es como que habían puesto una grabadora y lo habían puesto a repetir. Entonces nosotros, para evitar eso, porque realmente recordemos de que hay diferentes necesidades que el pueblo necesita y por eso hay que abocarse mucho siempre a Dios para pedirle qué mensaje debemos decir nosotros, siempre estar al pie del cañón, dirán algunos, de preguntarle al Espíritu Santo o a Dios, Señor, ¿qué necesitas que yo predique o hable? ¿O qué canciones necesitas que yo ponga? Y estar siempre a la perspectiva y a la diligencia de estar ligado al Espíritu Santo para no caer en las monotonías, ya sea personales, porque inclusive no, a veces nosotros ponemos música, pero no buscamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para saber qué alabanzas o canciones poner. Inclusive en nuestro día a día podemos practicar eso, decirle, Señor Espíritu Santo, qué canciones puedo poner el día de hoy, qué necesitas ministrarme el día de hoy, inclusive a la hora de leer la palabra, qué necesitas que yo lea y saber nosotros bien concisos, saber qué podemos leer para que Él nos enseñe y nos muestre, y así rompemos con todo tedio, con todo hostigamiento o el tipo de cosas que podemos tener. Pero únicamente va a ser por la obediencia al Espíritu Santo, por la dirección del Espíritu Santo, y también, por lo tanto, el Espíritu Santo nos va a guiar por la palabra. No podemos desechar la palabra y por eso debemos pedirle auxilio al Espíritu de Dios que nos saque de la monotonía, nos saque del ciclo que el enemigo nos ha metido, nos saque de la religión o otros ámbitos que nosotros mismos nos hemos metido, o inclusive tal vez en el trabajo, en otras áreas, que tal vez si nos estamos sintiendo hostigados hay una monotonía, es decir, hay algo que es de tinieblas, que no es del Espíritu, que nos está metiendo ahí y que nosotros buscamos a veces alternativas de cómo quitárnoslo, pero lo mejor es orar al Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Así que por esa razón vamos a estar orando hoy para que Dios derrumbe toda monotonía que tengamos y que no solo que la quite, sino que Él nos dirija a saber qué ruta tomar o qué mover, tomar o cómo deberíamos orar, etcétera, para que podamos salir de toda monotonía, de tanto de la monotonía personal que tenemos diariamente, como de la monotonía de los errores, que estamos cayendo en un error y otra vez el mismo error y otra vez el mismo error, que a veces ya hasta nos hemos frustrado o decepcionado o preocupado, que no hay modo que salgamos. Por esa razón vamos a orar a Dios para que el Señor nos ayude, que Dios rompa toda monotonía, Dios rompa todo tedio, aburrimiento o algo, y que nos muestre la realidad y la verdad de las cosas según su Espíritu, pero que nosotros también nos dispongamos a ser obedientes al Espíritu Santo y clamarle y pedirle al Espíritu Santo, Señor Espíritu Santo, muéveme, líbrame, guíame a obedecerte, y también ser obediente a la palabra para poder salir de todo tedio y toda monotonía espiritual. Sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque nos has permitido estar cerca de ti, nos has permitido conocerte. Ayúdanos, por favor, a romper con toda religión, con toda monotonía, con toda obra de repeticiones vanas, con todo aquello que está provocando una monotonía, una repetición, un aburrimiento, un tedio o inclusive hasta hostigamiento. Y también ayúdame, pues, que a veces otras personas pueden estar en monotonía y yo no sé ni qué hacer, pero si yo oro a ti, tú puedes ayudar para que yo no me enoje, porque a veces puede ser que las personas también no cambien,
Pero la idea es que yo no me enoje, yo no me frustre, yo no me decepcione, sino que yo pueda ver las soluciones, saber cómo ayudar a estas personas para que también salgan de una monotonía, ya sea por la oración o por el consejo o por alguna otra obra del Espíritu, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes para poder salir de todo error, porque a veces nos frustramos, Señor, por los errores que constantemente estamos cometiendo. Ayúdanos, por favor, líbranos, por favor. Ya nos hemos cansado de muchas cosas al cual nosotros mismos hemos provocado entrar en esas monotonías. Te pedimos en el nombre de Jesús, sánanos, libértanos, ábrenos el entendimiento, guíanos por el Espíritu Santo y dirígenos en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre y Pastor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a orar también para las personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti reconociendo que hemos pecado, que hemos faltado a tu verdad, pero hoy venimos en arrepentimiento, confesando nuestros pecados y reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, que tú lo resucitaste de entre los muertos y que nos ha dado vida eterna, y que a través de su resurrección ahora tenemos una nueva vida, un nuevo pacto, y hoy entregamos nuestras vidas a ti, siendo obedientes a la palabra, siendo obedientes a tu voz y buscando el mover del Espíritu Santo, Padre. Te rogamos hoy, líbranos y ayúdanos en Cristo Jesús.